soy Ena, soy arqueóloga, les voy a hablar de la protección del patrimonio, voy a recapitular un poco de la información que ya han hablado mis compañeros y daré pie a la información de la mesa que sigue. El patrimonio cultural puede clasificarse en dos grupos, el inmaterial y el material. El inmaterial es justamente el tema o el tema central de las mesas posteriores o de la mesa que continúa, entonces solamente voy a dar una muy breve descripción de qué entendemos por patrimonio cultural inmaterial. Está constituido por diversos elementos entre los que podemos incluir los rituales, la poesía, la medicina tradicional, la religiosidad popular, los saberes y tecnologías tradicionales, cultura popular, lenguas, modismos, música, cocina, mitos, leyendas, representaciones religiosas y modos de vida de las comunidades. Ahora, el patrimonio cultural material también puede dividirse en dos grupos, el que es mueble y el inmueble. Y voy a hablar en particular del patrimonio cultural material porque soy arqueóloga y es el que me dedico a investigar. El patrimonio mueble está definido como aquellos objetos arqueológicos, artísticos, decorativos, etnográficos, tecnológicos, religiosos y artesanales. Y la clave ahí son los objetos, o sea que son objetos, cosas que se pueden mover. Y el inmueble, precisamente lo que lo caracteriza, es que no lo puedes desplazar. Entonces, en esa clasificación quedan, por ejemplo, los sitios arqueológicos. Entonces, también las edificaciones que pueden ser históricas, centros industriales, conjuntos arquitectónicos, transmisiones, por ejemplo, están en esta categoría. Y hemos escuchado hablar, por ejemplo, del patrimonio paleontológico, que como nos decía Andrea, es un patrimonio natural, que también es responsabilidad del instituto su protección e investigación. Hay un patrimonio histórico y el patrimonio arqueológico, del que también ya nos habló Fernando. Ese patrimonio arqueológico está protegido por la Ley Federal de 1972, es una ley que se promulgó justo para la protección de todos los objetos y los sitios arqueológicos, artísticos e históricos, donde también después se incorporó lo paleontológico, y como pueden ver, el artículo lo define como monumentos arqueológicos, bienes muebles o inmuebles, producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional, así como los restos humanos de la flora y de la fauna relacionados con esas culturas. En Baja California tenemos muchos ejemplos de estos tipos de sitios, hay sitios arqueológicos, paleontológicos e históricos. Ustedes están familiarizados con la mayoría de los tipos de sitios arqueológicos, muchos de ustedes son los que inclusive nos han hablado a nosotros para reportar alguna de estas evidencias. Entonces solamente voy a ejemplificar para los que no están tan familiarizados. Nos hablaban, por ejemplo, de la zona arqueológica abierta al público, que es el sitio arqueológico del Vallecito de la Ruiz Morosa, que es muy importante por los abrigos con pintura rupestre, pero también ya hay otras investigaciones que se han hecho en la zona para recuperar la información sobre los campamentos, que por ejemplo no tienen pintura, pero nos dan justo la información de cómo estuvo viviendo esta gente, de qué se estaba alimentando y en qué periodo se estaba ocupando la zona. Los morteros y los metates son uno de los indicadores que también encontramos mucho en los campamentos al aire libre a lo largo de la península, de la Baja California. Los concheros, hay una gran cantidad de concheros. Estos no necesariamente tienen que estar justo o pegados en la línea de costa. Hay concheros que incluso están tierra adentro por varios kilómetros. ¿Cuál es la característica? Bueno, en superficie los vemos como una gran acumulación de concha, porque se comieron el molusco y justo que dejaron el desecho, pero además está asociado a otros elementos, como puede ser el hueso de animales, inclusive también hay entierros de herramientas humanas, hay también, por ejemplo, los tefalcates, estos tiestos, la cerámica, y los encontramos en superficie, solo se ve como esta gran acumulación de concha con otros restos. Tenemos también, por ejemplo, los sitios con petrograbados, que son justo tallados en la roca, donde también se tienen diferentes formas. Otros sitios con pintura que ya están más, por ejemplo, justo hacia el sur, como hacia Baja California Sur, donde hay otro estilo pictórico importante también. Catalina. ¿Me escuchan?
Tenemos, por ejemplo, Cataviña también, que es otro sitio que también tiene un estilo pictórico diferente. Entonces, ya por lo menos hemos visto 3 estilos distintos, ¿no? El de la rumorosa, del cual nos habló también un poco Fernando. Vimos ahorita el estilo de Cataviña, que es como que tiene características distintas, colores distintos, que tiene mucho más elementos geométricos. Y también tenemos el estilo más justo hacia Baja California Sur, hacia el centro de la península, donde es un estilo que se conoce como Gran Mural. ¿Cuáles son como los ejes de trabajo del instituto? Bueno, el Instituto Nacional de Antropología e Historia se guía por estos 3 ejes. Tenemos la investigación, tenemos la protección y tenemos la divulgación del conocimiento. Hay 3 técnicas básicas en la arqueología. Una es el reconocimiento de superficie, que lo hemos estado escuchando aquí en varias de las presentaciones, que es justamente peinar zonas, o sea, caminar a lo largo de extensos territorios en busca de nuevos asentamientos, nuevos sitios arqueológicos. Hay veces que las comunidades nos dicen, yo conozco un sitio donde hay ciertos elementos, puede ser de pintura, puede ser concentración de materiales, y entonces vamos directamente a los sitios. Pero también hay otras ocasiones en las que identificamos ciertos rasgos en los terrenos donde creemos que podría haber vestigios arqueológicos, y es entonces cuando se organizan estas reconocimientos de superficie o recorrido de superficie, donde van los equipos caminando determinado número de kilómetros para identificar algún elemento. Ahí, por ejemplo, tenemos una gran dispersión de cerámica, es como si hubieran roto la olla y lo hubieran dejado por mucho tiempo. Ahí quedó como suspendida, encapsulada en el tiempo. Entonces, a nivel de reconocimiento de superficie o de recorrido de superficie, lo que hacemos es delimitar el área de concentración de materiales, hacemos un registro de qué objetos estamos observando, qué asociación hay entre ellos y hacemos toda la descripción pertinente. En el 2012, por ejemplo, 2011-2012, hicimos un reconocimiento de superficie aquí en San Antonio, Negua. Ya había sitios registrados, lo que hicimos fue actualizar las cédulas de registro, que son como las actas de nacimiento de cada uno de los sitios arqueológicos, y delimitamos el área, por ejemplo, de todo del arroyo donde encontráramos algún tipo de vestigio arqueológico. La mayor cantidad de afloramientos se encontró en esta zona, encontramos más de 50 afloramientos rocosos, es decir, estas piedras que estaban talladas, donde tenían metates y morteros, algunas rocas tenían más de 7 metates o morteros, y también encontramos, la mayoría en esta zona fueron de afloramientos rocosos. Algunos tenían concentraciones de material lítico, o sea, de piedra, de herramientas en piedra, y otra de cerámica. En esta otra zona lo que encontramos fue un abrigo, bueno, no encontramos, ahora ya nos llevaron. Este es uno de los ejemplos donde la comunidad nos lleva a este sitio, y es un sitio que tenía pintura rupestre. Entonces lo que hicimos es nuevamente delimitar el área donde estaba el abrigo, pero también había metates y morteros asociados, entonces también hicimos la poligonal envolvente, esto le llamamos. Había otro, en la zona de San Antonio Negua Viejo, por ejemplo, había otros 15 afloramientos rocosos donde solo uno de ellos tenía más de 100 metates y morteros tallados, ¿no? Esto nos habla de la intensidad de la ocupación de ese espacio, de la intensidad también del trabajo, por ejemplo, lo que nos hablaban hace rato de la bellota, ¿no? La importancia, porque el procesamiento de la bellota se da en estos metates y morteros. Y nos habla también, nos da una idea también de la gente que está, la cantidad de personas que pudieron estar ocupando el espacio. Los concheros de los que les hablaba yo hace rato en superficie solo se ven como esta acumulación de cosas revueltas. Y es hasta que empezamos a retirar las capas de tierra que vamos a poder identificar como las áreas de ocupación del espacio, las diferentes áreas de actividad. Entonces sí podemos observar los fogones, podemos observar las áreas donde están desechando toda la concha, todo el hueso, áreas donde están trabajando la lítica, o sea, la piedra para hacer herramientas, y podemos diferenciar y podemos entender también más de las poblaciones que estamos estudiando. Los arqueólogos no somos cazadores de tesoros, no nos interesa el objeto en sí mismo, nos interesa reconstruir las relaciones entre los objetos. Un objeto que está disasociado, que está como arrancado como una hoja de un libro, nos da menos información. Entonces nosotros investigamos
la asociación de los objetos, no los objetos en sí mismos. Cada uno de los objetos es medido, a qué profundidad, porque también sabemos que los objetos que están más abajo, o sea, más profundos, son más antiguos, entonces también generamos estas relaciones entre los objetos. Decimos, estos objetos no son contemporáneos, aquí hubo una reocupación del espacio. Primero se dio esa ocupación y años después llegó otro grupo y utilizó, y aquí mismo utilizó este espacio. Y hacemos registro fotográfico, hacemos dibujos, por ejemplo, de cada uno de los elementos. Es por eso que el proceso de investigación es un proceso muy lento, es un proceso que lleva mucho tiempo y que es muy minucioso. Primero encontramos los sitios, que es la parte del reconocimiento de superficie. Luego, algunos de los sitios, porque no pueden excavarse todos, se seleccionan por su estado de conservación, porque tiene ciertas características en superficie que nos va a dar información a lo mejor más integral, más acabada, y entonces los excavamos. Y también es muy complicado excavar todo el sitio, ¿no? Tenemos que hacer una selección. Después viene el proceso de análisis de materiales, porque todo lo que se recupera, tanto en el reconocimiento de superficie como en la excavación, se tiene que lavar, se tiene que analizar. En el caso de la concha, por ejemplo, se sacan las tallas para saber si está habiendo un consumo sobre ciertas especies, sobre ciertas tallas, si esto es en un determinado momento, si esto cambió en el tiempo. Todos estos tiestos cerámicos que vamos encontrando también se van describiendo, y todo lo que es herramienta también en piedra, ¿no? Y hay otra parte que tiene que ver con la protección, y eso también es tarea del instituto y es tarea de los arqueólogos. Como les decía, hay una ley que se promulgó en 1972, y entonces esta ley protege a los sitios arqueológicos y a todos los materiales. Es un delito federal, por ejemplo, que alguien sustraiga un objeto y entonces o después vaya a saquear y vaya haciendo su colección cada vez más grande. Eso es un delito federal. O sea, es decir, hay una pena por esa acción. Actualmente en Baja California se tienen 1.555 sitios arqueológicos registrados. Dentro hay campamentos concheros, manifestaciones gráficos rupestres como la pintura, el petrograbado, hay también entierros humanos, que son los menos, y concentración de materiales, tanto en cuevas como al aire libre. Hay otra figura que tiene que ver con el acta de donación. Es decir, hay gente que de manera fortuita o porque también su familia encontró ciertas piezas y las heredaron y las tienen en casa. El INAH no va y les quita las piezas, la gente tiene mucho miedo de esto. El INAH generó una nueva figura, que ya no tiene tampoco tan poquito tiempo, ya tiene un rato, que es como la figura de custodio. Entonces lo que hace la gente es pedir que se analicen sus piezas. Un arqueólogo va a la casa de las personas o la persona va a los centros INAH y lleva las piezas y se hace un registro de qué es lo que tiene. Y esa persona queda como custodio de las piezas. Reconocemos que también, reconocemos en la gente el valor que tienen por esas piezas, porque se las heredó su familia, porque es importante para su comunidad. Y está muy bien que las tengan y las conserven, siempre y cuando no aumenten las colecciones. Porque como les decía, la mayor información nos las da el contexto arqueológico. Entonces es ir a ver la pieza en el lugar en el que estaba. Cuando se quita la pieza, entonces rompemos esas otras relaciones que tienen con los materiales. Entonces por eso es importante para nosotros ir a registrar los sitios arqueológicos de manera directa. Pero bueno, si ya la colección está y la tienen en sus casas, pues nos da información esas piezas. Y les podemos decir, pues son de tal cultura, podrían ser de tal época, tienen estas características de técnica de manufactura. Entonces es importante también para quien tiene la colección porque les da información. Cuando la persona decide donarla, por ejemplo, al instituto, se hace un acta de donación y son piezas que después se pueden exhibir en los museos y que entonces también son disfrute para otros. Y eso también es importante. Porque claro, si yo la tengo en mi casa, a lo mejor la disfruta mi familia. Pero cuando yo la dono al museo, que también eso es propiedad de la nación, es propiedad de todos, también permito que otras la disfruten y las observen. La siguiente nivel, que es nuestra tarea, también tiene que ver con la divulgación. Y entonces,
o sea, utilizamos diferentes mecanismos para divulgar toda la información que hemos recabado. O sea, todo ese proceso de reconocimiento, excavación, análisis, después tenemos que también darlo a conocer. Y entonces, algunos de los mecanismos en los que hemos trabajado los investigadores del Centro INA son talleres con los niños, las exposiciones en los museos, conferencias como esta. Estamos trabajando también en la publicación en una columna del periódico, además de cada quien tiene diferentes producciones, publicaciones ya como de carácter científico, algunos otros de carácter de divulgación, exposiciones y bueno, ya trabajos también como más específicos por ejemplo en el Museo Comunitario de aquí de San Antonio Necua también se ha trabajado, ayudado en una remodelación del museo, de la cual hablaré más adelante. Pero digamos, son como mecanismos que nosotros sabemos que son importantes y que nuestra labor no acaba en la parte de la investigación, o sea que tenemos que transmitir esa información. Y como no es una cosa que podamos hacer solos, que necesitamos de los demás, porque como vieron además es mucho trabajo, estamos convencidos que hay una labor también que es la de gestión. Podemos recabar información, pero necesitamos establecer vínculos con las instituciones, con las comunidades, para poder generar lazos de identidad y con esto generar la protección del patrimonio. Entendemos como identidad una asignación de valores a ciertos objetos. Es decir, la cultura lo es todo, pero aquello que podemos proteger no es todo. Entonces, las comunidades hacen una puesta en valor, deciden qué es significativo para ellos, deciden qué se tiene que conservar. Uno no puede venir a decirle, esto es protección y te toca conservarlo, o como la ley, ¿no? O sea, que sí es punitiva, o sea, sí hay un delito que perseguir. Pero es a través de esta valoración que damos por los objetos y damos por la historia que se puede proteger. De eso estamos convencidos, que no se puede solo y que tenemos que lograr estos lazos de apropiación con este patrimonio y con este pasado. Y hay diferentes niveles en los que podemos hacer la protección, o que podemos informarnos yendo a conferencias, no vandalizando, por ejemplo, los sitios arqueológicos, enseñarles a los niños que van a estos sitios a que no se vale, pues, o sea, no se vale ir a rayar, ¿no? Los morteros, los metales, los sitios con pintura y con petrograbado. Donando piezas, por ejemplo, que pueden ser del disfrute de todos, como aquí María Eugenia, que decidió donar una olla que encontró en una cueva, y entonces ya esa pieza es parte de la colección del museo, está en exposición, se han podido hacer análisis químicos para ver qué contenía la vasija, es decir, esa información no se hubiera recuperado si estuviera en su casa en una caja. Entonces es importante y es otro mecanismo en el que podemos proteger. Informándonos, por ejemplo, si consideran que hay algo extraño, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, unas personas nos llamó y nos dijo, hay unas piedras alineadas muy raras, estoy haciendo un hoyo en mi casa, y pues quiero saber si es un sitio arqueológico para no dañarlo, ¿no? Desafortunadamente, en este caso, por ejemplo, no había nada, ¿no? Y fue como bien triste porque le tuvimos que decir a la persona que no había nada. Pero hay otros casos en los que sí son sitios arqueológicos, y son sitios, por ejemplo, de enterramiento humano, donde si no hubiéramos intervenido, los huesos se seguían saliendo por la oquedad y estaba ya cada vez deteriorándose y iba a terminar por perderse. Entonces, ante la duda, mejor llamar al Centro INA, ¿no? Y que sean ellos los que verifiquen si es o no un sitio arqueológico. Y termino con el caso de San Antonio Necua, con el que estuvimos trabajando, la lingüista Ana Daniela Leiva, otra arqueóloga, Linka Torres, estuve trabajando también yo, y fue porque nos llamaron a trabajar en la remodelación del museo, como algunas ideas. Y entonces quiero hacer como terminar y decir, esto es otro nivel también de protección del patrimonio, de involucrarse con él. Agradecer, por ejemplo, a todos aquellos que nos proporcionaron entrevistas, fue sumamente enriquecedor, a nivel personal, pero también creo que como comunidad, porque finalmente el museo comunitario tiene que ser un espacio donde se sientan representados. Los museos comunitarios, claro que también van a recibir al turista extranjero y le van a dar a conocer y le van a dar información importante a sus comunidades. Pero una cosa que era muy importante y que le preguntábamos a la gente, ¿ya fue al museo? ¿Le gusta su museo?
se siente representado en el museo, qué considera que es patrimonio, qué debería haber en el museo. Y fue muy importante porque hay gente que nos decía, sí está bien lo que hay, pero a mí me parece que tendría que haber énfasis en esto, ¿no? A mí me parece que tendría que cambiar estos objetos. O por ejemplo, tan fácil como poner donado por, ¿no? Y es también bien válido. Entonces es importante y es un gran ejercicio, y reconozco muchísimo el esfuerzo del Centro de Ecoturismo, que han hecho este museo, que han hecho estas instalaciones y que le dan vida, ¿no? Pero no olvidarse de la comunidad, que la comunidad se sienta representada en ese espacio porque es un espacio de todos y para todos. Nuestra labor está en el registro de sitios, en el registro de piezas, en colaborar en la parte del guión una vez que se decían los temas que quieren de los que se hable en su museo. Pero está la otra parte, y eso tiene que ser como un ejercicio de la comunidad. O sea, ustedes tienen que decidir qué es lo que consideran patrimonio, cómo lo van a proteger. Y entonces sí, es un trabajo en conjunto, es un trabajo en el que nos necesitamos y que como Centro INA estamos muy dispuestos a colaborar, pero que sabemos que es un trabajo que no será en vano siempre y cuando contemos con su colaboración. Gracias.